Buenas noches, Dios les bendiga, ya que Dios me da la oportunidad, la bendición y me permite estar en mi casa, disfrutar de mi familia y tener tiempo, por decirlo así, de ocio, tiempo libre. Es bueno que dediquemos tiempo a la lectura de la palabra de Dios y si tenemos material, ya sean libros, pequeñas revistas o cosas con las que nos podamos instruir y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, pues ahora que tenemos el tiempo, pues sería bueno utilizarlo sabiamente. Por lo menos en mi caso, lo que yo estoy haciendo es que por la noche, pasada las 10 de la noche, pues leo la Biblia, trato de leer uno que otro libro que tengo por ahí, unos cuantos en fila para terminar la lectura de ellos, o comenzar, porque algunos no he comenzado. Y estoy leyendo la teología sistemática, estoy cogiendo un curso de teología sistemática y me estoy adelantando al mismo porque estamos en la introducción, pero como Dios me ha dado la oportunidad de estar en mi casa, pues teología sistemática de Berkeley, pues ya estoy leyendo. Voy por el capítulo 3 ya he leído el 1 y el 2 y el capítulo 3 habla sobre la relación entre el ser y los atributos de Dios. Voy a leerlo todo, los textos bíblicos que cuando yo lo estoy leyendo paro y los busco en la Biblia y los leo y después sigo. No, en esta ocasión no lo voy a hacer porque como no tengo el celular y ahí los consigo rápido, tengo la Biblia de estudio aquí, pero en lo que los busco pues me coge mucho tiempo. Después los buscaré. Dice: la relación entre el ser y los atributos de Dios. Ese es el título. Algunos dogmáticos, antes de entrar a la discusión de los atributos divinos, dedican uno o varios capítulos para tratar del ser de Dios. Así lo hicieron en sus trabajos, por ejemplo, Maastricht, et al. Kuyper y Shedd. Otros prefieren considerar el ser de Dios en relación con sus atributos, atendiendo a que en estos se nos revela el mismo. Este es el método más común y el que se sigue en la Synopsis Purioris Theology, como también en otras de las de Turretin, a Marx, Brakel, Babbage, Hodge y Honig. La diferencia de trato para el tema no es indicación de que exista entre esos autores algún grave y fundamental desacuerdo. Todos ellos coinciden en que los atributos no son meros nombres que no corresponden a la realidad alguna, ni partes separadas de un Dios compuesto, sino esencialmente cualidades en las que el ser de Dios se revela y mediante las cuales puede ser identificado. La única diferencia podría ser que unos tratan más que otros de distinguir entre el ser de Dios y sus atributos. Letra A, mayúscula, el ser de Dios. Es del todo evidente que el ser de Dios no admite definición alguna. Para definir a Dios lógicamente, tendríamos que comenzar por buscar un elevado concepto bajo el cual Dios pudiera coordinarse con otros conceptos y luego señalar las características que fueran aplicables únicamente a Dios. Semejante definición genético-sintética no puede darse de Dios, puesto que Dios
no es una de varias especies de dioses que pueda reducirse a un simple género. Lo que resulta más posible es una definición analítico-descriptiva. Tal definición consiste en enumerar las características de una persona o cosa, pero deja sin explicar la esencia misma del ser. Una definición de esta clase no puede ser completada, sino parcial, puesto que es imposible dar de Dios una descripción exhaustiva y positiva. Y entre paréntesis dice opuesta a la negativa. Punto. Consistiría en presentar una lista de todos los atributos conocidos de Dios, y estos en gran parte son de carácter negativo. La Biblia nunca presenta un concepto abstracto de Dios, sino que lo describe siempre como el Dios viviente, que entra en diversas relaciones con sus criaturas, relaciones que denuncian otros tantos diferentes atributos de Dios. Kuyper, en su obra Dictaten Dogmatic, nos dice que Dios, personificado como sabiduría, habla de su esencia en Proverbios 8:14, donde se atribuye el vocablo tushiyak del hebreo, que significa huesen en la Biblia, y entre paréntesis dice en la Biblia holandesa, y consejo en la versión castellana. La traducción holandesa es muy dudosa y merece preferencia la inglesa counsel y la castellana consejo. También se ha llamado la atención al hecho de que la Biblia habla de la naturaleza de Dios en 2 de Pedro 1:4. Pero esto difícilmente puede referirse a la esencia del ser de Dios, puesto que no hemos sido hechos participantes de la esencia divina. Una indicación de la verdadera esencia de Dios se encuentra en el nombre Jehová, que según la interpretación dada por Dios mismo significa yo soy el que soy. Fundándose en este pasaje, la esencia de Dios se encontraría en el mismo hecho de ser, es decir, en la existencia abstracta, que interpretada significa existir por sí mismo, permanecer en uno mismo o gozar de absoluta independencia. Repetidamente se cita otro pasaje que contiene una indicación de la esencia de Dios, y que es lo que más se acerca a una definición bíblica. Es a saber Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que lo adoran necesitan adorarlo en espíritu y en verdad. Esta afirmación de Cristo indica claramente la espiritualidad de Dios. Las dos ideas que se derivan de estos pasajes ocurren repetidamente en la teología para definir la esencia del ser de Dios. En general, debe decirse que la Escritura no exalta un atributo de Dios a expensa de los otros, sino que los presenta dando la impresión de que existen en perfecta armonía en el ser divino. Es verdad que a veces se insiste sobre uno y en otras sobre otro, pero la Escritura claramente intenta dar el debido énfasis a cada uno de los atributos divinos. El ser de Dios se caracteriza por una profundidad, plenitud, variedad y gloria que sobrepasa toda nuestra comprensión, y la Biblia lo presenta como un todo gloriosamente armónico, sin ninguna inherente contradicción. Y esta plenitud de vida no encuentra otra manera posible de expresión que en las perfecciones de Dios. Algunos de los padres de la iglesia primitiva cayeron abiertamente bajo la influencia de la filosofía griega en lo que a la doctrina de Dios se refiere, y, como Seeberg lo expresa, no fueron más allá de la mera concepción
abstracta de que el ser divino es la existencia absoluta sin atributos. Por algún tiempo los teólogos, en lo general, se inclinaron más bien a insistir en la trascendencia de Dios y a reconocer la imposibilidad de cualquier conocimiento adecuado o definición de la esencia divina. Durante la controversia trinitaria, la distinción entre la esencia única y las tres personas de la deidad se presentó con insistencia, pero la esencia, según generalmente se sentía, estaba mucho más allá de la comprensión humana. Sin embargo, Gregorio Nacianceno se aventuró a decir: hasta donde nuestro discernimiento alcanza, on y on teos son de algún modo más que otros vocablos de nombres de la divina esencia, y de estos on es preferible. Considera que on describe al ser absoluto. La esencia de Dios, según la concebía Agustín, era estrechamente parecida al concepto que de ella tenía Gregorio. También en la Edad Media hubo la tendencia a veces de negar que el hombre tenga algún conocimiento de la esencia de Dios, y otras de reducir al mínimo ese conocimiento. En algunos casos se singularizaba uno de los atributos divinos como el más significativo de la esencia de Dios. Así lo hizo Tomás de Aquino con la aceidad o existencia de Dios por sí mismo, y Duns Scoto con la infinidad. También se hizo muy común hablar de Dios como del octus purus, considerándolo simple. Los reformadores y sus sucesores también hablaron de la esencia de Dios incomprensible, pero no creyeron que del todo fuera imposible conocerlo. Aunque Lutero se expresó con mucha fuerza sobre este punto, insistieron en la unidad, simplicidad y espiritualidad de Dios. Las palabras de la confesión belga son muy características. Todos creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser único, simple y espiritual al que llamamos Dios. Posteriormente, los filósofos y teólogos encontraron la esencia de Dios en su ser abstracto, en la substancia universal, en el pensamiento puro, en la absoluta causalidad, en el amor, en la personalidad, en la majestuosa santidad o lo luminoso. Letra B. Posibilidad de conocer el ser de Dios. De lo antedicho resulta evidente que la investigación acerca de la posibilidad de conocer a Dios en la esencia de su ser atrajo la atención de los mejores intelectos de la Iglesia desde los primeros siglos, y la opinión unánime de la Iglesia primitiva, de la Edad Media y de la Reforma era que Dios en su más íntimo ser es incomprensible, y en algunos casos el lenguaje que se usa para declararlo es tan fuerte que parece no admitir ningún grado de conocimiento del ser de Dios. El asunto puede fácilmente llevar a confusión por causa de no entender cuál es el preciso punto a discusión, y también por no hacer la debida diferencia entre conocer y comprender. Los escolásticos hablaban de tres preguntas a las que se puede reducir todas las especulaciones respecto al ser de Dios, y son las siguientes: An sit Deus, no sé, quid sit Deus y qualis sit Deus. La primera pregunta tiene que ver con la existencia de Dios, la segunda con la naturaleza o esencia, y la tercera con sus atributos.
En este párrafo estamos especialmente llamando la atención sobre la segunda de estas preguntas. Preguntamos, pues, ¿qué es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de su íntima constitución? ¿Qué es lo que le hace ser lo que es? Para contestar convenientemente esta pregunta, tendríamos que ser capaces de comprender a Dios y de poder dar una explicación de su ser divino. Y esto es completamente imposible. Lo finito no puede comprender a lo infinito. La pregunta de Zohar: ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Entre paréntesis pone Job 11:7. Tiene la fuerza de una poderosa negativa, y si la segunda de las tres preguntas la consideramos independiente de la tercera, nuestra contestación negativa se hace mucho más inclusiva. Aparte de la revelación de Dios en sus atributos, no tenemos conocimiento alguno del ser de Dios. Pero hasta donde Dios se revela en sus atributos, también podemos conocer algo de su ser divino, aunque en eso nuestro conocimiento está sujeto a nuestras limitaciones humanas. Lutero usa algunas fortísimas expresiones hablando de nuestra incapacidad para conocer siquiera algo del ser o de la esencia de Dios. Por una parte, hace distinción entre el Deus absconditus, el Dios escondido, y el Deus revelatus, el Dios revelado. Pero por otra parte, también afirma que el conocer al Deus revelatus solamente lo conocemos en su inaccesible ocultamiento. Con esto da a entender que hasta en su revelación no se ha manifestado enteramente como es en su esencia, sino que ésta todavía permanece cubierta de impenetrable oscuridad. Conocemos a Dios solamente hasta donde nos lo permiten sus relaciones con otros. También Calvino se refirió a la divina esencia como incomprensible. Sostenía que Dios, en su profundidad de su ser, está fuera de nuestro alcance. Hablando de lo que podemos saber acerca del quid y del qualis de Dios, decía que es inútil especular acerca del primero, en tanto que nuestro interés práctico se encuentra en el segundo. Afirma: están únicamente manoseando con frías especulaciones aquellos que dedican su intelecto a investigar lo que es Dios. Y entre paréntesis dice quid sit Deus, cuando lo que realmente nos incumbe es saber qué clase de persona es Dios, qualit sit, y qué es aquello que se aviene a su naturaleza. Aunque Calvino siente que Dios no puede ser conocido a la perfección, no niega que podemos conocer algo de su ser o naturaleza. Pero este conocimiento no puede obtenerse por métodos a priori, sino solamente por el modo a posteriori, mediante los atributos a los cuales Calvino reconoce como positivas confirmaciones de la naturaleza de Dios. Ellos nos proporcionan al menos algún conocimiento de lo que es Dios, pero muy especialmente de lo que es en relación con nosotros. Al tratar de nuestro conocimiento del ser de Dios, debemos procurar evitar la posición de Cousin, bastante rara en la historia de la filosofía. Es a saber que Dios, aún en las honduras de su ser, nada tiene de incomprensible, sino que es esencialmente inteligible. Pero también debemos distinguir claramente el agnosticismo de Hamilton y Mansell, según el cual no podemos tener conocimiento alguno del ser de Dios.
No podemos comprender a Dios, no podemos conocerlo en forma absoluta y exhaustiva, pero indudablemente podemos tener un conocimiento relativo o parcial del ser divino. Es perfectamente cierto que este conocimiento de Dios es posible solamente porque Él se ha colocado en ciertas relaciones con sus criaturas morales. Se ha revelado a ellas, y aunque este conocimiento está humanamente conocido, es, no obstante, conocimiento real y verdadero, y cuando menos es un conocimiento parcial de la naturaleza absoluta de Dios. Hay diferencia entre conocer absolutamente a un ser absoluto y conocerlo relativa o parcialmente. No viene al caso afirmar que el hombre solamente conoce las relaciones en que Dios se presenta a sus criaturas. Sería del todo imposible tener un conocimiento adecuado de estas relaciones sin conocer algo. A la vez de Dios y del hombre. Decir que no podemos saber nada del ser de Dios, sino únicamente sus relaciones, equivale a decir que en nada lo conocemos y que por tanto no lo podemos hacer objeto de nuestra religión. Dice el Dr. Orr, podemos no conocer a Dios en la profundidad de su ser absoluto, pero al menos podemos conocerlo hasta donde se nos revela en sus relaciones con nosotros. El asunto, por tanto, no se refiere a la posibilidad de conocer las profundidades del ser de Dios, sino podemos conocer a Dios hasta donde llegan sus relaciones con el mundo y con nosotros. Dios ha entrado en relaciones con nosotros revelándonos, y esto en grado superlativo, en Jesucristo. Y nosotros los cristianos humildemente confesamos que por medio de su propia revelación conocemos a Dios como el verdadero Dios y tenemos información veraz de su carácter y voluntad. Tampoco es correcto decir que nuestro conocimiento de Dios es relativo. En parte es también conocimiento de la naturaleza absoluta de Dios. Estas últimas afirmaciones se dirigen probablemente a ponernos en guardia contra la idea de que todo nuestro conocimiento de Dios es meramente relativo, según el concepto humano, de manera que no tenemos seguridad de que corresponda con la realidad tal como existe en Dios. Letra C. Y esta es la última del capítulo 3. Se acaba el capítulo 3. Dice, el ser de Dios revelado en sus atributos. De la simplicidad de Dios se sigue que Él y sus atributos son uno solo. Los atributos no pueden ser considerados como otras tantas partes que entran en la composición de Dios, porque Dios no está compuesto de varias partes como los hombres. Tampoco puede considerarse como algo agregado al ser de Dios, por más que el vocablo derivado de ad y tribuere pareciera que apunta en esa dirección, puesto que jamás podría añadirse algo al ser de Dios, siendo que es eternamente perfecto. Se acostumbra decir en teología que los atributos de Dios son Dios mismo, según nos ha revelado. Los escolásticos insistían en el hecho de que Dios es todo lo que tiene. Él tiene vida, luz, sabiduría, amor, justicia, y con base en las Escrituras podemos decir que Él es vida, luz, sabiduría, amor, justicia. Además, afirmaban los escolásticos que toda la esencia de Dios es idéntica con cada uno de sus atributos, de manera que el conocimiento de Dios es Dios, la voluntad de Dios es Dios, etc. Algunos se aventuraron tanto en esa dirección como para decir que cada atributo es idéntico con cualquiera de los otros atributos y que en Dios no existen distinciones lógicas. Este extremo es sumamente peligroso, en tanto que bien puede decirse
que hay en los atributos de Dios una interpretación de manera que forman en conjunto un todo armonioso, es tomar la dirección del panteísmo, eliminar todas las distinciones en Dios y decir que su aceidad es su infinidad, su sabiduría es su soberanía, su amor es su justicia y viceversa. Fue característico de los nominalistas hacer desaparecer toda verdadera distinción en Dios. Tenían temor de que admitiendo verdaderas distinciones correspondientes a los atributos divinos se pusiera en peligro la unidad y simplicidad de Dios. Y esto ciertamente constituía un propósito elevado. Según ellos, las perfecciones del ser divino existen nada más en nuestro pensamiento, sin ninguna correspondencia real en Dios. Los realistas, por otra parte, afirmaban la realidad de las perfecciones divinas. Comprendían que la teoría de los nominalistas, llevada hasta su legítima conclusión, conduciría hacia una negación panteísta de un Dios personal y, en consecuencia, consideraron de la mayor importancia sostener la realidad objetiva de los atributos de Dios. Al mismo tiempo, procuraron poner a salvo la unidad y simplicidad de Dios, sosteniendo que toda la esencia de Él se encuentra en cada atributo suyo. Dios es todo en todos y es todo en cada uno. Tomás de Aquino pensaba esto mismo cuando afirmaba que los atributos no nos revelan lo que Dios es en sí mismo, en las profundidades de su ser, sino solamente lo que Él es en relación con sus criaturas. Naturalmente debemos ponernos en guardia contra la idea de separar la esencia divina y los atributos o perfecciones divinas, y también contra un falso concepto de la relación que guardan entre sí. Los atributos son verdades determinativas del ser divino, o, en otras palabras, cualidades inherentes del ser de Dios. Shedd habla de ellos diciendo que son una descripción analítica e íntima de la esencia. En un sentido, son idénticos. De otro modo, que puede decirse que las perfecciones de Dios son Dios mismo como se nos ha revelado. Resulta posible ir todavía más lejos y decir con Shedd, la esencia completa está en cada atributo y cada atributo en la esencia. Y debido a la estrecha relación que atributos y esencia conservan recíprocamente, puede decirse que el conocimiento de los atributos influye el de la esencia divina. Sería un error concebir que la esencia de Dios existiera por sí misma antes de que existieran los atributos, y considerar a estos como características aditivas y accidentales del ser divino, Son cualidades esenciales de Dios inherentes en la esencia de su ser y que coexisten con Él. Estas cualidades no sufrirían alteración sin que también la sufriera el ser de Dios. Y siendo todas ellas cualidades esenciales, cada una nos revela algún aspecto del ser de Dios. Ya se acabó el capítulo, se acabó la letra C. Ahora vienen 12 preguntas y entonces hay literatura para consulta aquí, referencia de donde que apoya todo esto que leí. Las preguntas son un poco complicaditas y nada. Ahora, ya que leí esto, después de leer las citas bíblicas que da, próximo el capítulo 4, los nombres de Dios en general, los nombres de Dios del Antiguo Testamento y su significado, un montón de textos bíblicos, nombres de Dios en el Nuevo Testamento y su interpretación, y ese es el capítulo 4. 5. Los atributos de Dios en general.
Entonces, me imagino que aquí es que te habla de los atributos comunicables e incomunicables de Dios, no sé. La cuestión es que aquí estamos, gracias a Dios. Espero que, no sé, le haya sido de ayuda, aunque esto es profundo. Esto hay que comenzarlo con la introducción a la teología sistemática, con calma el capítulo 1 y 2, y después seguir así. Pero saltar así como hice en el 3 de cantazo es un poquito complicado, pero quería grabar esto. Estoy leyendo el libro de los Hechos y voy por el capítulo 10. No sé si grabar también, porque ya que estoy en la casa, esto del virus pues nada. Dios les bendiga y les deseo bendiciones en el nombre de Jesucristo.